La construcción del Canal de Panamá, 1904 a 1914. ¿Cuántos hombres crees que murieron para que tú puedas cruzar de un océano al otro en menos de 8 horas? ¿Y si te dijera que la respuesta oficial es solo la mitad de la verdad? En 10 años, entre 1904 y 1914, los Estados Unidos llevaron a cabo la obra de ingeniería más ambiciosa, más brutal y más extraordinaria que el mundo había visto jamás. No construyeron solo un canal. Construyeron una zanja de 80 kilómetros a través de una selva tropical, en un país que acababa de nacer, con enfermedades que todavía no entendían del todo, con maquinaria que nunca antes se había usado a esa escala, y con la mano de obra de decenas de miles de hombres traídos desde el Caribe, desde Europa, desde Asia. Hombres que en muchos casos jamás volvieron a casa. Hoy vas a ver esa historia como nunca antes la habías visto. A color. Porque estas imágenes no son blanco y negro. Estos hombres no eran figuras del pasado. Eran reales. Tenían familias. Tenían miedo. Y muchos de ellos murieron aquí, en esta tierra que hoy llamamos Panamá. Y antes de que termine este video, te voy a contar algo que los libros de historia suelen omitir sobre lo que realmente ocurrió en las últimas semanas antes de la inauguración del canal, algo que casi lo arruina todo. Para entender lo que va a pasar, necesitas saber 3 cosas, solo 3, y las voy a decir rápido. Primero, a finales del siglo XIX, mover mercancías entre el Atlántico y el Pacífico significaba rodear todo el continente sudamericano. Meses de viaje, miles de kilómetros, fortunas perdidas en tiempo y riesgo. Segundo, los franceses lo intentaron primero. Ferdinand de Lesseps, el mismo que construyó el Canal de Suez, llegó a Panamá en 1881, con todo el dinero y toda la arrogancia del mundo. 9 años después, la empresa había colapsado, escandalizando a Francia entera. Más de 20.000 personas habían muerto. Las causas: fiebre amarilla, malaria y una ingeniería que subestimó brutalmente el terreno. Tercero, en 1903, Panamá no existía como país independiente, era parte de Colombia, y cuando Colombia rechazó el tratado con Estados Unidos, Panamá de repente se independizó. En 3 días, con apoyo directo de Washington. ¿Coincidencia? Tú decides. Un país unido a un canal. Lo que sí es seguro es que en mayo de 1904, el primer barco de ingenieros norteamericanos llegó a una ciudad llamada Colón, en la costa atlántica de Panamá, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Imagina esto. Llegas a un lugar donde el calor húmedo te aplasta desde el momento en que bajas del barco. La temperatura ronda los 35 grados, la humedad está al 100%. La ropa se te pega al cuerpo en segundos. El puerto de Colón es un caos de barro, maderas podridas, ratas y mosquitos. El ferrocarril interoceánico, construido 50 años antes y que cruzaba el istmo de costa a costa, apenas funciona. Los rieles están oxidados, los vagones abandonados. Y en medio de todo eso, los restos del fracaso francés. Maquinaria enorme, oxidada, invadida por la selva. Edificios a medio construir, cementerios con miles de cruces y un canal que había avanzado apenas unos kilómetros antes de que todo se detuviera. El primer jefe de la obra norteamericana, John Findlay Wallace, llegó con ideas brillantes y se fue en 9 meses, derrotado, aterrorizado por las enfermedades. Sus propios ingenieros comenzaron a enfermar uno tras otro. La fiebre amarilla no distinguía rango ni salario. En esos primeros meses, la tasa de mortalidad entre los trabajadores blancos, los supervisores, los ingenieros, era tan alta que muchos llegaban a Panamá ya con su propio ataúd encargado de vuelta a casa. Eso no es una exageración, es una práctica documentada. Y todo iba a cambiar gracias a un médico.
un hombre que nadie recuerda tanto como debería. Su nombre era William Crawford Gorgas, y lo que hizo en los siguientes 2 años fue tan importante como cualquier excavadora, dinamita o locomotora. Pero te hablaré de él en un momento. Primero hablemos de la escala de lo que se enfrentaban. El Canal de Panamá no iba a ser un simple corte en la tierra. El terreno del istmo es montañoso. La cordillera de la Culebra, que hoy llamamos el Corte Culebra, se eleva casi 100 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. Para cruzar con barcos, había 2 opciones: cortar por debajo del nivel del mar, como el Canal de Suez, o construir un sistema de esclusas que elevara a los barcos hasta un lago artificial y los bajara al otro lado. Los ingenieros eligieron las esclusas. Eso significaba 3 cosas enormes: una presa que creara el lago artificial más grande del mundo en ese momento, el lago Gatún, un corte monumental a través de las montañas, el Corte Culebra, y 6 esclusas colosales de hormigón en ambos extremos del canal. Pero nada de eso era posible si los trabajadores seguían muriendo de fiebre amarilla y malaria a un ritmo que vaciaba los campamentos más rápido de lo que podían llenarse. Y aquí entra Gorgas. William Crawford Gorgas era un médico militar que había trabajado en Cuba, donde Carlos Finlay y Walter Reed habían demostrado algo revolucionario. La fiebre amarilla no se transmite por el aire sucio ni por el contacto con enfermos. Se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Parece obvio ahora. En 1904 era casi herejía. Gorgas llegó a Panamá con una misión simple y brutal: eliminar los mosquitos. No algunos, todos. Organizó brigadas de fumigación que iban casa por casa, cuarto por cuarto, vertiendo aceite en cualquier charco o recipiente con agua estancada donde los mosquitos pudieran reproducirse. Instaló mosquiteros en todos los dormitorios de los trabajadores. Estableció cuarentenas. Importó toneladas de azufre para quemar en fumigaciones masivas. La comisión del canal le dio resistencia. Los administradores consideraban que gastar dinero en mosquitos era un desperdicio. En 1905, 400 personas murieron de fiebre amarilla en la zona del canal. En 1906, después de un año completo de las campañas de Gorgas, menos de 20. En 1907, prácticamente 0. La fiebre amarilla fue erradicada de la zona del canal, para siempre. Esto no es menor. Sin Gorgas, la obra no habría sido posible. Ningún país del mundo habría podido retener suficiente mano de obra para terminar ese canal. La malaria continuó siendo un problema durante toda la construcción y mató a muchos más que la fiebre amarilla. Pero sin el pánico de la fiebre, la obra pudo avanzar. En 1907, el presidente Theodore Roosevelt tomó una decisión que cambiaría el curso del proyecto. Puso a un hombre al mando de toda la operación. No a un político, no a un diplomático, a un ingeniero del ejército, el coronel George Washington Goethals. Goethals era exactamente lo que la obra necesitaba: disciplinado, metódico, con la autoridad para resolver disputas laborales en el momento y con la capacidad de ver el proyecto entero como un sistema logístico que debía funcionar como un reloj. Y en eso se convirtió el Canal de Panamá bajo su mando, en el sistema logístico más complejo que el mundo había visto hasta entonces. Déjame darte algunos números para que esto tenga sentido. En el punto máximo de la construcción, en 1913, trabajaban en la zona del canal más de 45,000 personas. Se operaban más de 200 locomotoras de vapor moviendo tierra extraída del Corte Culebra. Se detonaba dinamita todos los días, a veces varias veces al día, en cargas que hacían temblar la tierra en un radio de kilómetros. Y el Corte Culebra, ese tajo de 9 kilómetros a través de la montaña, requería extraer más de 100 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Para ponerlo en perspectiva, si esa tierra se cargara en un tren, ese tren daría 4 vueltas al Ecuador. Y aún así,
la montaña no se dejaba vencer fácilmente. El problema más inesperado y más aterrador del corte Culebra no eran las explosiones, eran los deslizamientos. La roca y la arcilla del istmo, una vez que se cortaba la montaña y se perturbaba el equilibrio del terreno, empezaban a fluir, lentamente, pero sin parar, como si la propia tierra estuviera intentando recuperar lo que le habían quitado. Un deslizamiento famoso, el de Cucaracha, en 1907, movió en pocas semanas más de 500.000 de metros cúbicos de material hacia el canal ya excavado. Semanas de trabajo borradas en días. Ocurrió varias veces más. Los obreros excavaban, la tierra volvía. Hasta que en 1913, finalmente, el fondo del corte llegó al nivel de agua necesario. Necesito detenerme aquí, porque hasta ahora he hablado de ingenieros, de médicos, de coroneles, de toneladas y metros cúbicos. Pero el Canal del Panamá lo construyeron hombres, y la mayoría de esos hombres no tenían nombre en los registros oficiales. Eran números, eran mano de obra negra o Silver Roll Workers, los trabajadores del turno de plata, que es como el sistema de segregación de la Comisión del Canal llamaba a los trabajadores caribeños y latinoamericanos, para distinguirlos de los trabajadores blancos norteamericanos que cobraban en oro. Vinieron de Barbados, de Jamaica, de Martinica, de Guadalupe, de Trinidad. Vinieron porque en sus islas no había trabajo, y porque los agentes de reclutamiento de la Comisión del Canal les prometían salarios que nunca habían visto. Lo que no les explicaban con tanta claridad era el calor, la malaria, los deslizamientos, los accidentes con dinamita, la segregación, los dormitorios hacinados y una tasa de mortalidad que en los peores años superaba el 2% anual. ¿Cuántos murieron en total? Esta es la pregunta que los libros responden de forma incómoda. Los registros oficiales de la Comisión del Canal documentan entre 5.600 y 6.000 personas muertas durante la construcción norteamericana, entre 1904 y 1914. Pero esa cifra solo incluye a los trabajadores que murieron en hospitales controlados por la Comisión. No incluye a los que murieron en sus barracones. No incluye a los que regresaron enfermos a sus islas y murieron allí. No incluye a los años del fracaso francés, que algunos historiadores estiman en 20 o 25.000 muertos más. Y no incluye a los que simplemente desaparecieron, sin registro, sin familia que los reclamara, sin nombre inscrito en ningún cementerio. La historiadora Julie Green, en su libro The Canal Builders, documenta el testimonio de trabajadores caribeños que describían las condiciones como peores que la esclavitud. Sus palabras, no las mías, porque al menos en la esclavitud, el amo tenía incentivos económicos para mantener vivo al trabajador. Aquí, si un hombre moría, simplemente se traía a otro. Esto no anula la magnitud del logro técnico. Pero la magnitud del logro técnico no anula la magnitud del sacrificio humano. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Y cualquier historia del Canal de Panamá que omita una de las dos es una historia incompleta. Volvamos a la ingeniería, porque hay un elemento del canal que merece atención especial: las esclusas. Construir las esclusas del Canal de Panamá fue en sí mismo uno de los mayores proyectos de construcción de la historia. Cada esclusa tiene 300 metros de largo y 30 metros de ancho. Las paredes tienen hasta 16 metros de grosor. El hormigón utilizado en las 3 esclusas, Gatún en el Atlántico, Pedro Miguel y Miraflores en el Pacífico, fue el mayor volumen de hormigón vertido en un solo proyecto hasta ese momento en la historia. Las puertas de las esclusas, las compuertas que se abren y cierran para dejar pasar a los barcos, pesan entre 400 y 700 toneladas cada una, y se mueven con la fuerza de un solo hombre. Un solo operario, moviendo una palanca, puede abrir o cerrar una compuerta de 700 toneladas en menos de 2 minutos.
porque el diseño hidráulico es tan perfecto que las fuerzas del agua se equilibran al milímetro y la resistencia real es mínima. En 1913, cuando se probaron las esclusas por primera vez, los ingenieros lloraron. Algunos testigos reportaron que el propio Goethals se emocionó hasta las lágrimas. Funcionaban perfectamente. Y entonces llegó el momento más simbólico de toda la construcción. El 10 de octubre de 1913, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, presionó un botón en Washington, D.C. Un botón. A 4.000 kilómetros de distancia, en Panamá, una corriente eléctrica viajó a través de un cable telegráfico hasta una carga de dinamita colocada en el dique de Gamboa, el último obstáculo de tierra que separaba el lago Gatún del Corte Culebra. La explosión fue visible desde kilómetros de distancia, y el agua del lago Gatún es el lago artificial que los norteamericanos habían creado inundando miles de hectáreas de selva y desplazando comunidades enteras, comenzó a fluir hacia el corte. En pocas horas, el canal estaba unido de un extremo al otro. 8 años de trabajo, 45.000 trabajadores en su punto máximo, más de $375 millones gastados, el equivalente a más de $12.000 millones actuales, y un istmo de 80 kilómetros que desde ese día era un pasaje navegable entre dos océanos. Ahora, ¿recuerdas que al principio te dije que había algo que casi arruina todo en las últimas semanas antes de la inauguración? Es hora de contártelo. El canal se inauguró oficialmente el 15 de agosto de 1914. El primer barco que lo cruzó de forma oficial fue el vapor SS Ancon, cargado con dignatarios, periodistas y fotógrafos de medio mundo. Fue un cruce perfecto, 9 horas de tránsito, sin incidentes. Pero lo que casi nadie sabe es que una semana antes de esa inauguración, un nuevo deslizamiento en el Corte Culebra bloqueó el canal completamente. Cucaracha, el mismo punto que había dado problemas años antes, volvió a moverse. Miles de toneladas de roca y arcilla cayeron al canal recién llenado. El pánico fue real. Goethals estuvo días sin dormir. Se movilizaron cuadrillas de emergencia trabajando turnos continuos. Se dragó, se dinamitó bajo el agua. Se trabajó en condiciones que los propios operarios describían como imposibles. Y 4 días antes de la inauguración, el canal quedó despejado. Por 4 días. Si ese deslizamiento hubiera tardado una semana más en resolverse, la inauguración más fotografiada de la historia de la ingeniería habría sido un desastre. ¿Qué cambió con el canal? Todo. El comercio mundial se reorganizó. Las rutas marítimas se redibujaron. El tiempo de viaje entre Nueva York y San Francisco pasó de 14.000 kilómetros rodeando el Cabo de Hornos a menos de 8.000 kilómetros a través del canal. La Armada de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, podía mover su flota entera de un océano al otro en días, no en meses. Panamá se convirtió en un nudo estratégico del mundo, y los trabajadores caribeños que habían construido el canal, en su mayoría no volvieron a sus islas. Se quedaron en Panamá, formaron comunidades, tuvieron hijos. Sus descendientes son hoy una parte integral de la identidad panameña. Y te dije al principio que los registros oficiales eran solo la mitad de la verdad sobre los muertos. La otra mitad es esta. Cuando los trabajadores caribeños regresaban enfermos a sus islas, no había registro. Cuando los trabajadores que vivían fuera de las instalaciones de la comisión morían en los pueblos, no había registro. Los historiadores que han intentado hacer un conteo más completo hablan de entre 25.000 y 27.000 muertos entre la época francesa y la norteamericana, si se incluyen todas las causas y todos los registros disponibles. 25.000 personas, para conectar dos océanos. El Canal de Panamá lleva más de 100 años funcionando. En 2016 se inauguró su ampliación, con nuevas esclusas que permiten el paso de los buques más grandes del mundo. Cada año, más de 14.000 barcos lo cruzan.
Más del 3% del comercio mundial pasa por esos 80 kilómetros. Y cada vez que un barco entra a las esclusas de Gatún, o de Miraflores, o de Agua Clara, ese barco está pasando por el mismo concreto que vertieron esos trabajadores hace más de 100 años. El mismo hormigón, las mismas compuertas, la misma agua. La próxima vez que veas un mapa del mundo y veas ese istmo delgado que une dos continentes, recuerda los nombres que no aparecen en ese mapa. Los hombres de Barbados, de Jamaica, de Martinica, los que llegaron buscando un salario y encontraron una tumba sin nombre en una selva que ya no existe. Los que sobrevivieron y se quedaron, y construyeron algo que aún hoy, sus bisnietos llaman hogar. El Canal de Panamá no lo construyó Theodore Roosevelt, no lo construyó Goethals, lo construyeron ellos. Si esta historia te pareció importante, compártela. No porque el algoritmo lo necesite, aunque también, sino porque esta historia merece salir del libro de texto y llegar a más personas. Algunos libros que te recomiendo si quieres profundizar. The Path Between the Seas, de David McCulloch, The Canal Builders, de Julie Green, y los archivos digitalizados de la Comisión del Canal de Panamá, disponibles en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y si quieres ver más episodios, suscríbete y apóyame.